De esto se habla. Conducción, Mauricio Bustamante y Rocío Montes. Una producción de Prisa Media. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a De Esto Se Habla, este proyecto que tenemos en El País, Chile y Radio ADN a través de todas nuestras plataformas de Prisa Media para conversar sobre temas de actualidad. ¿Y qué inicio de año hemos tenido, Rocío Montes? ¿Qué tal? Muy bien, Mauricio, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues ya verán ustedes, digamos, con el invitado con el que estamos y del tema que vamos a hablar. Con Jaime Gazmuri, senador, socialista y nuestro último embajador en Caracas durante un año entre 2023 y 2024, ¿no? Así que vamos aquí a desgranar la actualidad y todo lo que ha ocurrido en Venezuela. Bienvenido, Jaime. Bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, partamos por lo básico. Ya han pasado 3-4 días cuando estamos grabando esto de la irrupción, de la incursión de Estados Unidos a Caracas. Nicolás Maduro se ha presentado ante los tribunales de Nueva York. Como ex embajador en Venezuela, el último que tuvo Chile además en ese país, ¿cuál fue la primera impresión cuando prendiste la radio el día sábado, viste Diario El País probablemente y te encontraste con esta noticia? Bueno, me impactó, obviamente me impactó. Y me sorprendió no que hubiera habido, porque estaba muy anunciado que iba a haber alguna intervención directa, digamos, en Venezuela. El tema era qué iban a hacer. Algo tenía que hacer Trump, porque después de este despliegue, la escuadra más grande de Estados Unidos que ha estado en América Latina nunca, algo iba a hacer. Se descartaba, yo también siempre he descartado, en la medida que uno puede tratar de pronosticar lo que hace Trump, yo descartaba la invasión terrestre. Ya. Porque es de un costo muy grande para los Estados Unidos. Yo tengo la impresión que la opinión pública americana no resiste una invasión donde mueran en un primer desembarco 40 marines. Claro. Yo imaginaba que podía haber alguna operación como las que habían hecho los israelíes y los con apoyo americano en Teherán. No sé si ustedes se acuerdan que en algún momento de tensión entre Teherán y Israel mataron al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes con una operación quirúrgica, digamos. Pero esto del secuestro, la verdad es que no estaba en tu radar, en ese momento. Sí, una intervención fuerte, sí, una intervención del tipo que se hizo, vale decir, una intervención básicamente aérea, y no invasión. No descartaba que se hubieran bombardeos a recintos militares, que también los hubo, a puertos, etcétera. Pero en fin, a mí no me sorprendió que hubiera habido una intervención militar fuerte, pero sí me sorprendió el secuestro. Claro. Jaime, tú que conoces también el chavismo, estuviste allá, te tocó trabajar en Caracas no hace mucho. Esto que vimos el sábado de madrugada es producto de un acuerdo previo político con parte del chavismo, porque lo que se preguntan hoy en día en Venezuela los analistas es, ¿fue Maduro traicionado por parte de su gente? Mira, es una hipótesis que circula. La verdad es que aquí hay muchas cosas que no tienen respuesta. Porque hay distintas hipótesis, pero hay dos plausibles. Uno, que haya habido un concierto previo entre la cúpula madurista y los Estados Unidos. Yo eso lo veo difícil. ¿Por qué? Difícil. Porque requeriría... Primero, porque no está en el interés, yo creo, de la cúpula. Y segundo, requeriría una coordinación muy estrecha de muchas vicepresidentas, estando Maduro allá, además, que la vicepresidenta de él se hubiera iniciado una negociación con los americanos, estando Maduro en el poder. Maduro ha sido como... Mira, es un gobierno, bueno, muy autoritario, sabemos, una dictadura, con una élite muy concentrada, 5 o 6 personas. Estamos hablando de Maduro y su esposa, estamos hablando de Maduro, de Celia, de los Rodríguez. Los dos Rodríguez, Padrino y Diosdado, ¿cierto? Donde hay una cierta distribución de los poderes, porque Padrino, ¿cierto?, asegura, por así decir, la pertenencia de las Fuerzas Armadas al régimen. Hay que entender que Venezuela, a diferencia de otros países donde uno puede distinguir entre el estamento civil y el estamento militar, por así decir,
el madurismo y el chavismo es una sola estructura, que es cívico-militar, porque el líder inicial era militar. Claro. O sea, no son fuerzas armadas, entre comillas, profesionales, que sí, son profesionales, están de acuerdo a la ley, pero son chavistas. Ahora, Somos chavistas, maduristas, revolucionarios, socialistas, eso cuando desfilan la Fuerza Armada. ¿Y eso descarta que alguien lo haya entregado entonces? ¿Que alguien haya yo- pactado con Estados Unidos? Yo veo difícil el pacto. La otra hipótesis... Eso, ¿cuál es la segunda opción? La otra hipótesis es que, es una hipótesis más bien militar, es que los Estados Unidos tenían capacidad y lograron hacerlo de dejar a ciegas el mando estratégico militar. Que ¿Ya? no pudieron operar las defensas antiaéreas, que bombardearon algunos aeropuertos, no pudieron despegar. O sea, ¿Y eso te parece a ti más Eso me parece creíble? que también es plausible. Ya, pero necesariamente hoy se día, debiera haber contado, con la perdón. tecnología es posible, ¿cierto? Un ejército, claro, que tiene fuerza, el venezolano estoy hablando, que ha tenido apoyo tecnológico importante, no chino, como se dicen, tampoco iraní, pero sí ruso. Ruso. Eso lo vi yo en el desfile equivalente al 18 de... ¿Qué viste? Vi un batallón de la Marina rusa desfilando frente a la tribuna oficial donde estaba O yo. sea, digamos. ¿esa idea ¿Ah? te parece más plausible? Eso me parece, porque creo que Estados Unidos tiene esas capacidades. Tiene Ahora- capacidades Ya, de- pero necesariamente requirió de algún topo, se ha hablado, de alguien que entregara información de es inteligencia muy para saber probable, exactamente es dónde muy- estaba Maduro. Mira, eso también me parece, bueno, son todo hipótesis, así que y al final tampoco La son tan CIA se importantes. nombraba, ¿no? Sí, puede haber infiltración. Claro. Evidente que puede haber infiltración. Puede haber infiltración además de gente del régimen. Recuerda que quien colaborara con la detención de Maduro tenía un Una premio de recompensa. 50 millones. Claro. Entonces yo siempre dije para un sargento del entorno de la infiltración es completamente plausible, pero otra cosa es que el mando esté comprometido. Ya. Se dicen también algunas cosas inexactas, es que tuvieron que saber dónde vivías. No, si eso es lo otro. Aquí hay una falla fuerte de la protección del presidente. Bueno, en las últimas horas destituyeron al general que estaba a cargo de su seguridad. Sí, no, porque te digo, si estaba viviendo donde todo el mundo sabía en Caracas, que lo fueron a buscar a su casa. No era tan secreto, No, entonces. no, yo creo que en ese Tú sentido- sabías dónde vivía Maduro. Sí, nunca lo vi en esa casa, pero cuando fui al Fuerte Tiuna, el Fuerte Tiuna es un sector de la ciudad de Caracas, que es un gran complejo militar, donde está la escuela militar, la escuela superior de la policía uniformada, que es muy militarizada, y además un gran conjunto de viviendas de militares. Un sector muy... A mí me impresionó mucho cuando lo vi porque eso viene de antes, no es del chavismo. Es como muy impresionante la presencia militar, digamos, en Caracas. Y se decía que en un sector alejado del complejo de edificios, en unas colinas, se decían que ahí habían casas de algunos de los militares. Y se decía que ahí vivía Maduro. Ya, no era tan secreto, entonces. Yo sabía dónde vivía Maduro. Entonces, Los gringos de más. claro, ahora lo que sí es posible que haya habido un infiltrado que les haya dado el plano, porque yo me acordé, ¿ustedes se acuerdan cuando la operación de Bin Laden, que fue muy Sí. parecida a esta, que también fue un secuestro? Bueno, ahí tenían ubicada la casa. Bueno, pero hoy día, con el tema satelital, uno tiene toda la información. Sí. Jaime, se acusa hoy día a Nicolás Maduro y a su esposa de narcoterrorismo y una serie de otros cargos. Para quien fue embajador de Chile en Venezuela, quien vivió más de un año en el lugar, ¿existe el cartel de los soles? No, ya lo está diciendo el fiscal. O sea, O hubo el un abogado. cambio efectivamente en las Sí, últimas horas del no, Departamento de mira. Justicia. Mira, el tema de la droga, yo creo que también es o sea, lo que yo sí sé, no solamente por haber estado allá, es que Venezuela no produce ni elabora cocaína, ni tampoco drogas químicas, Ya. ¿cierto? La gran No es droga. productor. No es productor. Y tampoco es un canal importante de tráfico de droga. Porque el gran productor de droga en la región, bueno, sabemos, es Bolivia, Perú y Colombia. Claro, ahí hay la cercanía con Venezuela. Pero no es un gran canal de
exportación de droga a Estados Unidos. Esos canales son básicamente Colombia y México. Y a México en general se ingresa desde el triángulo del norte de América Central, Honduras, Salvador, Guatemala. Entonces, ¿cuál es el papel de Venezuela? Poco, mira, ese es un artificio, no es que no haya corrupción, no es que no hayan actividades ilegales, yo creo que hay una gran actividad ilegal en torno al oro, por ejemplo. Porque sí, Venezuela tiene muchos yacimientos de oro y el oro también está sujeto a sanciones y demás. Sí. De ahí yo escuché mucho, y ahí incluso hay sectores de oro que controla el gobierno, otros que no controla el gobierno. En el Orinoco, ahí sí que hay un problema, pero esto de la droga es, a mi juicio, es un invento análogo al que hicieron los americanos con las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. O sea, ¿no hubo en su momento armas de destrucción masiva? ¿Tampoco hay narcoterrorismo? Yo creo que desde Venezuela, en la magnitud que se ha dicho, no. ¿Qué es lo que hay entonces? Hay un régimen corrupto, hay una dictadura. Eso es evidente. Y lo otro que yo digo... ¿Es financiada por grupos criminales vinculados no al se sabe, narcotráfico? Pero esta operación no apunta al narcotráfico. Porque si fuera el narcotráfico, han destruido 20 lanchas que supuestamente llevan tráfico. ¿Qué han hecho? Las han bombardeado y han matado 100 personas. ¿Qué haces tú cuando estás en una operación contra el tráfico? Las detienes, las decomisas para saber qué droga es, de dónde viene. Los expertos en droga saben, ven el paquete y saben si viene de Bolivia, si viene de aquí. Tomas preso a los tripulantes y les preguntas quién les entregó la droga y a quién se la van a entregar. Entonces son operaciones militares para mostrar poderío, para amedrentar, para decir, señores, aquí estamos lo que he dicho. Porque aquí el tema, Venezuela es muy importante en todo esto, pero no es, aquí estamos en un cambio de época en el orden internacional. Eso es lo que está en el fondo. Eso es lo que está en el fondo. Lo que está en el fondo está anunciado, además, es la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos que fue proclamada por el presidente Trump en diciembre del año pasado. Esta injerencia, ¿no? En Latinoamérica. Estados Unidos vuelve a ser, doctrina Monroe, Estados Unidos vuelve a ser... Don Rowe, como se le dice ahora, Don ¿no? Rowe, desgraciadamente, porque aquí estamos afectados todos. Ya. Más afectado, obviamente, el pobre pueblo venezolano que ha sufrido muchísimo en los últimos años, pero esto nos afecta a todos porque lo que ha dicho Trump es que esta zona estratégica que afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos y que ellos están porque no hayan interferencia de potencia extracontinental. Este es nuestro hemisferio, aparte de lo que han dicho. Esto es nuestro. Pensando sobre todo en China, Jaime, ¿no? Este tema es con China. Ya, ahora, Jaime, en esa lógica... El lío es con China. En esa lógica, perdón, en las últimas horas, Cristian Gasmuri, desde la prensa estadounidense, han informado que Estados Unidos le está exigiendo a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, que rompa relaciones con China, con Cuba, con Irán, con Rusia. Sí. ¿Cree que eso pueda ser posible? Mira, no sé. O sea, pero, porque la primera cuestión es, esto no es una operación solamente que tenga que ver con Venezuela, tiene que ver con un nuevo ordenamiento mundial donde Estados Unidos dice, mire señor, aquí en esta área no se mete nadie y yo defino cuáles son los intereses. Eso está mostrando con Venezuela y lo que ha pasado. Y intervengo sin límite. O sea, esto no es la típica operación que hicieron en Chile para derrocar a Allende, que fue una típica operación de la CIA, ¿no? Aquí, si se necesitan las armas, se van a usar las armas. Sin disimulo, como decía la editorial del País hace unos días. Yo oía una declaración de un funcionario americano que decía que le parecía bien la honestidad de Trump de decir que aquí el tema de Venezuela era el petróleo. Sí. ¿Qué es el petróleo? Venezuela es el petróleo más la influencia que en Venezuela tienen chinos y rusos, ¿cierto? En ese Pero sentido, mañana puede ser el litio, puede ser la migración, puede ser cualquier cosa en cualquier país. O sea, lo que está diciendo Trump es, señores, esto es nuestro.
¿No te parece exagerado entonces, Jaime, cuando la portavoz del gobierno, Camila Vallejo, habla de que estamos en una condición delicada respecto del cobre, del litio, que incluso desde el mismo oficialismo se señaló que parecía como mucho, ¿no? ¿A ti te parece que no es tan exagerado entonces? Yo espero que no sea, pues. Claro. Claro, yo espero que no sea. Pero las materias primas, los recursos estratégicos de Latinoamérica están en juego en esto. Obvio, pues se lo han dicho. Sí. No lo digo, esto no es análisis. Lo que pasa es que algunos analistas no quieren escuchar, ¿cierto? Mira, hora y media se demoró Trump, no desde la Casa Blanca, sino que de su casa privada, su dacha, dirían los rusos. Hora y media. Ustedes lo escucharon. Sí. Periodistas adiestrados. Lo y transmitimos buenos, aquí de en ADN calidad. también. No habló nada, no mencionó la palabra democracia, ni derechos humanos, ni presos políticos, ni transición democrática. Para tenerlo Habló claro. de droga y de petróleo. Para tenerlo claro, Jaime, entonces, no es eso, a tu juicio, lo que está en juego, lo que hemos visto en Venezuela. No es que Estados Unidos esté interesado en democratizar Venezuela, en los derechos humanos. No es objetivo. Si se puede democratizar, mejor. Pero De acuerdo a los intereses, y funcionaría mejor, evidente, quizá. obvio. Y bueno, la prueba de eso es, han dejado completamente fuera, en este momento del juego, completamente fuera a María Corina Machado, que sin duda es la gran triunfadora de la elección que Maduro se robó, porque el candidato fue González, pero la que hizo la campaña, yo estaba allá. La que hizo la campaña fue María Corina, que se recorrió todo el país. ¿En qué pie queda ella? La de- Porque hay quienes Queda- sostienen que Trump la ninguneó. Que Absolutamente. Edmundo González ni siquiera lo mencionó. No. ¿En qué pie queda la oposición venezolana? Es mucho peor, pues. Dijo que no tenía apoyo popular, lo que es mentira. Porque ganaron las elecciones, ¿no? Y los votos eran de ella, no eran de González. Y González era, yo tengo la impresión de que ahí se equivocó el régimen. ¿No era Edmundo González en 2024? No, pues el mundo era el candidato que toleraron el régimen. Yo creo que toleraron a González porque era una persona completamente desconocida, un profesor universitario, que había sido un tipo bien decente, que había sido incluso embajador los primeros 2 años de Chávez. Pero María tenía Corina ganó esas elecciones. Y María Corina obviamente no la dejaron inscribirse, pero sí la dejaron moverse por todo el país. Ya, pero ¿en qué pie queda ahora la oposición Yo venezolana? creo que queda hoy día queda fuera de juego. Mañana yo creo que va a tener un rol si hay procesos de democratización. Porque la otra opción que ha tomado hasta ahora, y eso también es dato, es negociar con el gobierno. Y el gobierno es el régimen de Maduro, sin Maduro. A ver, Pero son los mismos. Es que avancemos Falta en eso. uno, falta Sí. uno que está preso. Es que ¿Cómo avancemos, se entiende es que, ese disculpa, cuadro, pero avancemos en eso, porque ¿quién es hoy día el gobierno de Venezuela? ¿Es Delcy Rodríguez o es Donald Trump? No. Porque Donald Trump está, por ejemplo, en las últimas horas mandando petroleros a buscar hasta 50 millones de barriles que dicen que le van a entregar. Sí, eso hay que ver cómo ocurre, ¿cierto? Pero ¿Pero quién gobierna hoy día Venezuela? el ¿Trump? control del país hoy día lo tiene ¿El el madurismo gobierno que sin Maduro? encabeza el sistema madurista. Tienen las Fuerzas Armadas, tienen las Fuerzas Policiales, tienen PDVSA, tienen los municipios, tienen el Congreso. El madurismo O sea, sin Maduro, como madurismo dicen. sin Maduro es el que gobierna. Sigue siendo una Y sigue dictadura, siendo, sí, etcétera. exactamente. Igual que puede que abran algo, puede que no abran, no sabemos, pero ellos gobiernan. A mi juicio, ¿por qué Trump hace por un tema de realismo? Porque si Trump quiere el petróleo, que es su tema Objetivo principal, final. ese país tiene que estar funcionando, tiene que tener gobierno. Y los únicos que hoy día dan gobierno son ellos. Claro. Si Que tienen incrustado el Estado, ¿no? si mañana los americanos pusieran a Machado. González en el poder con María Corina de ministra del Interior, llegaría a Miraflores, no tendría a quién llamar, no tendría un policía que le hiciera caso, no tendría las Fuerzas Armadas, no tendría ningún En control sobre el definitiva, territorio. Jaime, para que... Tendría que llegar como hicieron en Irak, con varios batallones de marines norteamericanos que hicieran la seguridad del palacio. Jaime, entonces en ese sentido, para el objetivo final de Estados Unidos, según lo que nos cuentas, que es el petróleo, necesita un Estado en funcionamiento sin caos, sin violencia, y eso lo Eso garantiza hasta ahora. el madurismo sin Maduro. Sin Maduro. Hasta ahora, pues,
lo que veo en la televisión, lo que me cuentan alguna gente amiga con la que puedo hablar, se cuida mucho, digamos, de hablar en Caracas. Lo que está haciendo el régimen con Delcy es dar sensación de normalidad, de que todo sigue igual y de que ellos están al mando. Y la gente, lo que me dicen, está básicamente asustada, porque es un régimen que lo conocen. Represión muy selectiva, ¿eh? Y arbitraria, porque, por ejemplo, ayer juró como diputado Enrique Capriles. Sí. Enrique Capriles es una gran figura de la oposición, que tiene un lío con María Corina, porque María Corina llamó a la abstención en la última elección. Capriles fue a la elección, porque Capriles ha sido del sector de la oposición que está por aprovechar todo espacio posible, aunque sabiendo que es una dictadura. Entonces están tratando de dar sensación de normalidad y hasta ahora lo logran. Pero ¿cuál es su juego? ¿Qué ganan? Del chavismo, o sea, perdón, del madurismo sin Maduro. Mantenerse en el poder y negociar lo que haya que negociar, salvarse. Ya, pero van a ceder. Salvarse. Pero y para eso tienen que estar unidos. Pero van a ceder a las peticiones de Trump, porque Trump públicamente, sin filtro, ha dicho que pide petróleo, que pide rompimiento de relaciones. Mira, eso hay que ver. O sea, porque eso podría significar que Maduro está en el poder al final, ¿o no? No, porque Maduro está preso. Pues, perdón, que Trump está en el poder. Disculpe el lapsus. Sí, pero Trump no puede instalar a Rubio en el Miraflores. Tiene que tener a alguien que gobierne. Ahora, ¿cuáles van a ser las exigencias de Trump? Ya nombró una troika, por así decir, que son los que van a llevar. Y ya Rubio hoy día dice que ellos van a dar la gran orientación, o sea, que no se van a instalar en Palacio, digamos. Entonces, hay que ver qué van a exigir y hasta dónde los otros van a ser capaces de ceder. No. Y eso todavía no se sabe, porque todo todavía son trascendidos. Tampoco están en capacidad de no ceder, ¿no? Con Estados Unidos encima. Yo creo que el petróleo lo pueden entregar. Sí. Esa es mi impresión. Trump dice que ya hay un acuerdo sobre el petróleo. ¿Hay algo que no pueden entregar? Yo creo que lo van a entregar todo, ¿no? Si tienen Estados Unidos ahí. Bueno, que van a tratar de salvar algo la cara, ¿me entiendes? Porque un gobierno supuestamente, que a mi juicio eso ya hace años que no es de izquierda, con Chávez era discutible, pero ya. Pero esa es otra discusión. Sí. Van entregando un poco la cara. Porque están aceptando tampoco tienen mucha alternativa, porque un régimen débil. Todavía mantiene el control de la situación. No hay un movimiento popular, no ha existido todavía un movimiento popular que pudiera desestabilizar desde dentro el régimen. Porque cuando hay eso, bueno, en Chile sabemos. Sí. Sabemos que incluso la dictadura nuestra era de las más brutales de América Latina, pero por lejos, y de alguna u otra manera pudimos desarrollar, mantener partidos clandestinos, desarrollar sociedad civil. Tuvimos el apoyo de la Iglesia Católica dirigida por Monseñor, donde había la pastoral y las parroquias eran un lugar de... Que cumple 50 años la vicaría ahora. Ya no, eso es todo lo que llamó la pastoral social. O sea, las iglesias se convirtieron, sobre todo en los sectores populares, en un centro de resistencia, por así decir, a la dictadura de organización popular. Eso en Venezuela no existe. La oposición no tiene hoy día capacidad de movilizar a la ciudadanía. Sí tiene y tuvo capacidad de ganar una elección. En malas condiciones, sin prensa, etc. Eso sí. Pero hasta ahora no ha habido ninguna... Yo estaba mirando ahora los canales oficiales venezolanos de mañana y había una manifestación de mujeres en apoyo, pero ninguna toma aérea, por así decirlo. Claro. Había, sí, porque hay una base madurista. No quiero dejar pasar, porque tú dices, con Chávez fue un gobierno de izquierda, con Maduro no. ¿Qué es el madurismo hoy día? ¿Qué es Delcy Rodríguez desde el punto de vista político? Es un gobierno autoritario. Claro, que es una ideología de izquierda. Mira, una cosa que se conoce poco, Delcy hace como 4 o 5 años hizo un giro económico muy importante.
Ella fue ministra de Economía. Sí, Era hasta hace poco ministra de Hidrocarburos. Un giro que fue un giro económico. La oposición de izquierda, que queda una pequeña izquierda en Venezuela, y de algún chavismo que no aparece, acusan a Delcy de haber hecho un giro neoliberal en economía. Al margen de la calificación, pero sí yo creo que ayudó a ordenar la economía, hizo un ajuste muy fuerte, logró parar la inflación y logró hacer una alianza más explícita con el empresariado nacional. Una pragmática ya está. Sí. Entonces, ya fue Lo pragmática. que ha mostrado ahora también, ¿no? Sí, y eso permitió, ¿cierto?, que una economía que venía en declive desde el año 2021 empezara, incluso con niveles de crecimiento más altos que América Latina, bueno, porque partía muy de abajo. Entonces, Delcy tuvo esas capacidades y hoy día está diciendo que extiende la invitación a Estados Unidos para trabajar en armonía y a cooperar. Ahora, lo que hay que ir viendo es cuáles son los resultados de eso, porque todavía no sabemos. Jaime, Se dice que van a pedir que corten relaciones con China. Yo tengo la impresión de que eso no va a ser tan así, porque Estados Unidos no va a confrontar directamente a China. Pero ¿qué pasa con los contratos pendientes? Porque hay contratos con China, hay contratos del petróleo, digamos, Sí, contratos por eso. con Rusia. Sí, ¿Qué ya. pasa con Cuba? Yo creo que con Cuba sí ahí puede haber una presión fuerte. ¿Está que cae, como dice Trump? Oye, yo no veo que caiga. Cuba está en una situación social y económica imposible. Y si se corta el suministro de petróleo venezolano, a pesar de todo, que es mucho menos que lo que aportaba Venezuela antes a Cuba, eso para Cuba puede ser muy complicado, porque lo mal que funciona el sistema eléctrico cubano, que está lleno de cortes y demás, el suministro hasta ahora ininterrumpido de menos petróleo, pero de petróleo venezolano, es fundamental para la mantención de la sobrevivencia de la isla. Yo creo que sobre Cuba van a ir, a mi juicio, sin duda. ¿Y Colombia? Que también lo y la amenaza anunció. Sí, y Colombia, o sea, Petro no es narcotraficante. Colombia no es una dictadura. Amenazó a México. Claro. Amenazó a la OTAN. Estamos en otro mundo del que vivimos hasta antes de el secuestro del 3 de enero. Del 3 de enero, ¿cierto? Y esto... Que tenemos y eso cambia el orden internacional. Y eso nos afecta a todos. También a Chile, porque si el tema es China, al final, y sacar a China de América Latina, eso nos afecta a toda América del Sur, al margen de que sean de derecha, de izquierda, de centro o la contraria, ¿cierto? Porque es nuestro principal mercado exportador, el 40% de las exportaciones chilenas van. Ya, y si se cortan las exportaciones de cerezas chinas, queda cesante una cantidad de gente, bueno, en la región donde yo era senador, porque somos los principales exportadores de cereza, Maule, sí. ¿cierto? Y el cobre, etcétera. Y lo mismo pasa con Argentina. Ya, pero eso está en riesgo, que se corten las relaciones. Yo no creo, pero estamos bajo una amenaza. Sí. Y es arbitraria, ¿me entiendes? Puede que no, yo espero que no. Ya, pero porque también Estados Unidos no puede cortar completamente con China. Ya, pero Porque viendo, Jaime... esta no es la Guerra Fría anterior, porque están muy imbricados. China tiene una cantidad muy grande de las reservas del Tesoro americano. El comercio entre los dos es muy grande. Las cadenas acordaron la semana pasada la exportación de unos chips que estaban prohibidos a China, porque si no, China no les manda las tierras raras y se corta. Pero esto que dice el presidente Boric, de que hoy día es Venezuela y mañana puede ser cualquiera, ¿tú lo consideras así? Yo espero que no, pero la amenaza está, y la amenaza vale, porque estamos todos advertidos. Entonces, y a un hombre de izquierda como tú, Jaime, ¿te parece, quizás políticamente incorrecto decirlo, pero la gente lo piensa, que está bien, está mejor que el país esté gobernado a partir de marzo por Kast que por una militante del Partido Comunista, dado el escenario mundial, ¿no?
Me he comprometido a no opinar sobre política interna chilena hasta el 11 de abril. Pero Ahí me pueden invitar. Como presidente del directorio de TVN también, que es otro de las roles que bueno, ocupa Jaime bueno. Gazmuri. Ya, pero esto, volviendo al tema geopolítico y al cambio que marca esta irrupción de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero, abre las puertas para que China vaya por Taiwán, para que Rusia se asiente en Ucrania, para que hoy día Groenlandia esté en riesgo? Mira, claro, porque vamos a entrar en el mundo de la incertidumbre. Si es que no y estamos ya estábamos. Ya estábamos, pero con esto... Peor. Porque se hace... O sea, la nueva doctrina de seguridad nacional está siendo aplicada, no era una pura declaración. Ahora, hay mucha retórica, sí. Yo veo difícil que secuestren a la presidenta de México. No, ¿cierto? Pero que sí pueden Ni a haber... Petro. Pero ya Petro, no me imagino. Pero que pueden haber presiones para los intereses americanos, sí va a haber. Está anunciado. En esta área nosotros mandamos. Yo siempre dije, dije también, la flota, el gran despliegue militar en el Caribe que hicieron durante 4 meses no tenía que ver con Venezuela, porque para lo que querían en Venezuela hacer el narcotráfico no necesitaban lanchas patrulleras y no portaaviones. Jaime, ¿tú conociste a los hermanos Rodríguez personalmente? A él sí y a su hermano, que están liderando el poder ejecutivo y el poder legislativo hoy en día en Venezuela. Yo en general, digamos, a mí en general me costó llegar a una relación con el primer nivel con los 5. ¿Ah? Ya. ¿La lograste? Ya, con Diosdado ni pedí entrevista porque era de una insolencia con el presidente Boric. De ahí cuando me hacían alguna pregunta, los periodistas me decían, ¿usted le va a contestar a Diosdado que no? Le dije porque no. Yo decía no porque no es del gobierno, es un parlamentario, y también hay parlamentarios en Chile que tienen libertad de opinión. Yo sabía que no era exactamente así, pero no, porque si lo encontraba, si le pedía entrevista, no podía sino ir a pelear con él. Claro. Y mi tarea era otra, era tratar de componer algún tipo de relación. Pero curiosa esta dupla de hermanos Rodríguez, ¿no? Ahora, a ella la vi un par de veces, pero no le pedí alguna entrevista, me la quedó dar, siempre fue muy amable conmigo, pero no tuve una conversación. Con Rodríguez tuve una larga conversación. ¿Ya? Me recibió como presidente de la asamblea, pedí una entrevista, me la dio. Quedamos de conversar después, eso ya no se produjo, así que a Rodrigo lo conocí. Ya, ¿y qué te parece que ellos en este momento, como decías anteriormente, están actuando bajo el pragmatismo, no bajo ningún tipo de ideología, digamos? Yo tengo la impresión de que no. No, porque la ideología además... o sea, la revolución, los principios de la revolución... Chávez era nacionalista, era autoritario, era democrático también. Le gustaban las elecciones, pues las ganaba. La que perdió la reconoció, no como Maduro. Pero ya con la muerte de Chávez, el régimen fue deviniendo cada vez más en un régimen autoritario. Se habló un tiempo de un régimen híbrido, porque había elecciones, había prensa, pero cada vez más... Y después del robo de la elección es una dictadura con todas las de la ley, digamos. ¿Ah? Los venezolanos ahora tienen mucho miedo a la violencia, al caos. Es un país donde sobran las armas, donde está infiltrado el crimen organizado, grupos paramilitares. ¿La amenaza de la violencia está cerca del pueblo? Mira, cuando yo viví... Esto también es un poco contraintuitivo, puede no ser políticamente correcto hoy día. La Caracas que yo viví era una ciudad muy segura. Y fue siempre una ciudad muy insegura. Más segura que Santiago. Sí hubo mucha violencia en la historia venezolana, y sí hubo bastante violencia en las grandes manifestaciones que hubo cuando la oposición ganó, la Asamblea Nacional nombró presidente interino al presidente de la Asamblea Nacional, y ahí hubo grandes manifestaciones de calle antimaduristas, y ahí hubo una represión muy fuerte.
Tengo la impresión de que eso generó temor y después se ha mantenido un régimen que usa la represión arbitraria, discriminada. Tienen a uno, después lo sueltan, después tienen al otro. ¿Qué es lo que está pasando en estos días también, no? También. La represión no se ha detenido. Hay que no, porque ellos tienen que tener control y saben que la población en general, la mayoría, si mañana hubiera elecciones, gana, así como ganó González, gana cualquiera, no cualquiera, pero además ellos saben eso, entonces mantienen y tienen muy poca capacidad, a mi juicio, para ir abriendo. Eso también va a ser otra prueba de lo que viene. Entonces yo tengo la impresión de que vamos a vivir un tiempo con bastante incertidumbre porque están todos estos elementos todavía no están respondidos. Lo único que yo tengo claro es que el petróleo ya lo tienen más o menos entregado. Hay que ver la fórmula. Si va a ser... no está claro qué exigencias políticas va a hacer Trump. Si va a ser exigencias de apertura, lo menos que deberían hacer, creo yo, es liberar todos los presos políticos. Claro, cosa que no se ha producido todavía. No se ha producido, son como, siempre uno ya es mucho, pero ya no son son como 100. O sea, no es no es que tengan como esos campos de concentración que tenemos aquí con Pinochet, no, y son arbitrarios, ya. Eso yo no sé. Deberían hacerlo si quieren mantenerse en el... Pero son muy sectarios, no saben hacer política amplia. Y es que si quieren mantenerse es lo que tendrían que hacer alguna concesión. Bueno, pero eso vamos a ver, porque tampoco sabemos la presión que va a haber y tampoco sabemos el tema internacional. Yo creo que hay que mirar, hay que esperar. Ya, nos quedamos con eso, con la espera, con la atención y te comprometemos desde ya a ver si nos puedes acompañar más adelante, porque estamos recién partiendo desde 2026 y de qué manera, ¿no? No, y esto te digo, yo preveo que esto va a ser una historia complicada y no breve. Así como el juicio de Maduro, digamos, que se anticipa por lo menos para un año y medio. Ya, porque lo que yo siempre he pensado, ese país solo tiene, yo creo, solución si se logra un acuerdo nacional para abrir un proceso de democratización y liberar la gran riqueza que tiene Venezuela, que es el petróleo, con una política razonable. Porque las condiciones de vida de la mayoría de la gente son muy duras, muy complicadas. Y la gente está en la sobrevivencia. Y hay un grupito de gente que vive muy bien. Y eso no se sabe. Eso no se sabe. Yo trataba de calcular cuántos son. Yo estuve en clínicas privadas que son... No quiero comprarme un pleito con los médicos chilenos, que son tan buenas técnicamente como los chilenos, y con unos médicos venezolanos que son estupendos. Atienden enfermos. Bueno, entonces... Bueno, si lo que tenemos... de nuevo, nos quedamos con esa reflexión. Va a ser efectivamente una historia larga. Esto del imaginario de que los venezolanos van a volver corriendo a su tierra, parece que no por ahora, ¿cierto? Vamos a comprometer aquí al ex embajador Jaime Asmuri de Santiago y Caracas para un nuevo episodio de Esto se habla. Jaime, gracias por acompañarnos junto a ADN y El País en Chile. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Si les ha gustado esta conversación, la pueden recomendar, la pueden repetir y nos reencontramos la próxima semana durante este inicio de Movido 2026. Rocío. Gracias, nos vemos. Esto fue De Esto se habla, una producción de Prisa Media.